Pecados del abuelo. Mi abuelo fue un hombre malvado. Siempre maltrató a mi abuelita y a sus hijos. Por esta razón, muchos de mis tíos no le tenían mucho cariño. Así que cuando éste enfermó, nadie quería darle el apoyo necesario para poder cuidarlo. Aunque mi madre tomó la decisión de ayudarle por el compromiso moral que tenía. Además, en ese tiempo, ella era una mujer soltera, por lo que se fue a vivir un tiempo a la casa de su papá, con la esperanza de poder darle un trato más digno. Es aquí donde comienza lo aterrador de esta historia, ya que mi madre me cuenta que todas las noches, sin falta, mi abuelo se despertaba gritando, diciendo que una mujer se lo quería llevar, como si despertara de un trance o una pesadilla bastante real. Esto último lo digo así, porque a veces el abuelo se hacía del baño en su cama, perdiendo el control de su cuerpo por el miedo que le tenía a esa mujer. Con el tiempo, llegó a contarle a mi mamá el aspecto de esta señora, afirmándole que la mujer no tenía ojos, solo estaba ese espacio con sus cuencas vacías, mientras que portaba un vestido elegante de color negro. El abuelo le contaba que esta señora siempre lo jalaba del brazo para llevarlo a una casa en donde no había ninguna ventana, y en la puerta había un perro muy grande de color blanco, el cual le gruñía a mi abuelo desde lejos. Digamos que estos detalles son de las cosas que más se le quedaron a mi mamá, por la forma tan temerosa en que las explicaba el abuelo. Para este punto, mi madre sentía que era parte de su demencia o solo culpas que el abuelo tenía. Sin embargo, una mañana mientras hacía el desayuno, mamá observó de reojo cómo había una mujer parada en medio de la sala. Ella dice que solo la vio por un ligero instante. Lo curioso era que este fenómeno le comenzó a ocurrir de manera constante, llevándola a creer que tal vez el abuelo le hablaba con la verdad sobre lo que le atormentaba por las noches. Pero por desgracia, en menos de un mes, mi abuelo perdió la vida tras sufrir un infarto. Mi mamá nunca le contó a mi abuelo de lo que ella podía notar de vez en cuando por la casa, simplemente por el hecho de no asustarlo más de la cuenta, aunque ella piensa que tal vez esa noche vino por el abuelo esa cosa, solo que a él se le aparecía en sus sueños, dándole un temor indescriptible, mas nunca pudo aclarar bien ese tema, debido a que falleció en el mismo lapso de esas pequeñas visiones. Cada vez que nos cuenta esta historia, le da algo de confusión y de tristeza recordar los últimos días de mi abuelo. Pese a que le ayudó en lo que pudo, mamá se siente culpable porque piensa que los pecados de mi abuelo terminaron viniendo por él. El rancho del abuelo. Mi abuelo es una persona a la que le encanta contar sus historias. Desde que era pequeña, siempre me dejaba maravillada por todas sus experiencias, tratándose de temas de su trabajo, recuerdos que sostuvo con sus amigos o de cualquier tema
que quisiera compartirme. Sin embargo, hay un relato que sí le dio mucho miedo cuando le pasó, puesto que cuando tenía 8 años, él vivía en un rancho con sus padres. Debes de saber que mi abuelito era hijo único, por lo que sus padres tenían la oportunidad de ponerle mucha atención cuando estaba chico. Pero hubo una noche en la que mi abuelo pudo observar y escuchar cómo los animales de mis bisabuelos estaban haciendo mucho ruido, como si se encontraran inquietos por alguna extraña razón. Mi abuelo, al darse cuenta de esto, decidió asomarse por la ventana, notando cómo había un hombre parado en medio de los corrales, el cual mantenía su vista directo a la casa. Mi abuelo le gritó a sus padres, ya que por un momento pensó que ese tipo se quería robar a sus animalitos. Ahí fue cuando salió mi bisabuelo a enfrentar a este sujeto. Pero para su sorpresa de todos, el hombre misterioso se fue corriendo en sus 4 extremidades, como si vieran cómo corre un perro, haciendo que mi abuelo y su madre soltaran un grito de espanto al ver cómo se alejaba ese tipo de su propiedad. Mientras tanto, su papá regresó de inmediato a la casa para contarles cómo era el aspecto de aquel señor, diciendo que el hombre estaba desnudo, pero tenía unas marcas de color rojo, como si alguien le hubiera hecho esas heridas. Esto lo pudo observar mejor, puesto que tenía una buena distancia para apreciar bien a ese tipo. En los meses posteriores a esa noche, mi abuelo recuerda que su papá se quedaba a vigilar la casa. A veces lo hacía por toda la madrugada y en otras ocasiones solo por unas horas, en donde por suerte jamás volvieron a ver a este hombre. Mis bisabuelos creían que se trataba de algún brujo o nahual, por la forma tan extraña en la que huyó aquella noche. Pero sin importar lo que fuera, su familia vivió con miedo por mucho tiempo, para quedarse con un recuerdo sumamente aterrador. Esto ocurrió en el estado de Chiapas por los años 70, pero puedo asegurarte que mi abuelo me contó esta historia con cierto temor en sus palabras. Buenas noches, comunidad. El primer relato me hace pensar que todo lo bueno o malo que hagamos en nuestras vidas siempre formará parte de nosotros, mas desconozco si sea así después de partir de este mundo. El segundo relato me hace creer que se pudo tratar de un nahual, el cual intentaba acechar a los animales de la granja, mas no sé qué tipo de intenciones tenía planeadas durante aquella noche. Su opinión es la más importante, comunidad. Exprésela a través de la caja de comentarios, dando like y suscribiéndose. Recuerde que puede compartir su relato si lo desea, pero por el momento, pasemos con el siguiente video de relatos nocturnos.